Pues, ¿qué crees? Tus deseos de edificar el reino pueden ser también tu piedra de tropiezo. Mi estimadísima y preciosa gente de YouTube, es un placer tenerlos por acá para estudiar en este nuevo video Doctrina y Convenios 27 y 28 junto con el contexto que rodea esas revelaciones, así como aprender también de las lecciones que el Señor nos da cuando Él organiza su iglesia y a sus discípulos. Así que bienvenidos a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar, solo quiero darles un evento, más bien anunciarles un evento que es padrísimo, porque resulta que en las siguientes semanas, específicamente el día 28, domingo 28 de marzo, a las 7 p.m. hora Utah, o sea 8 p.m. hora México, estaremos haciendo un evento en colaboración con Central del Libro de Mormón. Este evento hemos estado preparándolo por algún tiempo y constará de himnos inspiradores y mensajes. El objetivo del evento es finalmente construir nuestra fe en Jesucristo, aumentar nuestra espiritualidad, el aprecio y el amor que tenemos por el Salvador y lo que hizo por nosotros, así como también prepararnos y ponernos a tono para la conferencia que se vendría el fin de semana siguiente. Así que ya lo saben, esta transmisión será a través del canal de YouTube o el Facebook de Central del Libro de Mormón, repito, domingo 28 de marzo a las 7 p.m. hora Utah, 8 p.m. hora México, así que los estaremos viendo por ahí. Bien, ahora sí vamos directo a lo que queremos analizar ahora. Vamos a estar aprendiendo de Doctrina y Convenios 27 y 28, y si lo retomamos de donde nos quedamos, la vez pasada estuvimos hablando acerca de esta parte en la que José Smith había sido arrestado y todo eso. Solo quiero contarles que esta semana, mientras seguía estudiando, aprendí algo interesante, y es que las jornadas fueron bastante difíciles. Recuerden que iban a hacer una sesión de confirmaciones para los hermanos de Colesville en la tarde-noche. Pues resulta que, como sabemos, pues lo apresaron o lo arrestaron en ese momento, pasa la noche durmiendo con el alguacil, que lo cuida, ¿verdad? Con el pie puesto en la puerta, y todo ese día siguiente se la pasa en juicios hasta la medianoche, cuando sale y otra vez es arrestado. A las 10 de la mañana empieza su juicio y va a acabar hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Entonces estamos hablando de un buen de desvelos y un buen de cosas. Entonces me pareció muy interesante el aprender que uno de los testigos, o más bien una de las personas de estos como abogados que estuvieron defendiendo a José, pues da justamente ese dato, ¿no? Eran las 2 de la mañana, seguíamos platicando, seguíamos discutiendo y en la audiencia, y pues acabó hasta 2 horas después. Entonces ya se imaginarán ustedes lo cansado que debió haber sido esa situación para todos. Vamos a retomar los eventos desde ahí. Vamos a recordar que Emma y José vuelven ya a Harmony, a su casa, y José Smith y Oliver llevan hacen una pequeña escapadilla para ir a Colesville otra vez. Pero es interesante que pues la gente ya estaba tan harta de ellos, que ellos ni siquiera pueden hacer una reunión, ni siquiera sentarse a comer. O sea, literalmente así como llegan, prácticamente se tienen que ir y huir. Entonces están en ese momento, y es cuando reciben las revelaciones que vimos la semana pasada. Esto va a ser importante para recordar cómo, bueno, que nos va a ayudar de contexto para entender el contexto que vamos a estar viendo ahora. Les preparé para que ustedes pudieran leer. Son 3 páginas que traduje esta semana, y esta semana tomé todo esto de la historia que escribió José Smith. Entonces José Smith va a ser el que nos va a estar contando de primera mano todo lo que sucedió, y voy a darle lectura aquí porque nos va a ayudar, pero ustedes lo van a tener por si quieren, ya saben, descargarlo en los documentos e imprimirlo y tenerlo ustedes, pues ahí va a estar. Muy bien, entonces vamos a ir leyendo esto. Se reciben Doctrina y Convenios 24, 25, 26, y José Smith nos empieza narrando. Poco después de que hubimos recibido las revelaciones mencionadas, o sea, las que ya dijimos, Oliver Cowdery regresó a casa del señor Whitmer, y yo comencé a arreglar y copiar las revelaciones que habíamos recibido de tiempo en tiempo, en lo cual fui asistido por John Whitmer, quien ahora residía conmigo. Entonces, Cowdery se va con los Whitmer, pero John Whitmer está viviendo ahora con José y Emma. Mientras tanto, trabajando en la obra que se me había designado por mi Padre Celestial, recibí una carta de Oliver Cowdery, cuyo contenido me dio tanto dolor e inquietud. Al no tener la carta ahora en mi posesión, no puedo, por supuesto, darla aquí completamente, sino solo un extracto de las partes más prominentes, las cuales aún puedo y espero en gran manera recordar.
Me escribió para informarme que él había descubierto un error en uno de los mandamientos. Libro de Doctrina y Convenios, sección 2, parte 7, que actualmente sería Doctrina y Convenios 2037. Y dice lo que Oliver Cowdery decía que estaba mal. Y verdaderamente manifieste por sus obras que ha recibido el Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados. Este versículo es, el versículo del capítulo 20, versículo 37, es la parte donde el Señor está explicando los requisitos para el bautismo. Y entonces Oliver Cowdery le escribe a José diciendo, oye, encontré un error aquí en esta cosa, ¿no? Y dice, y verdaderamente manifieste por sus obras que ha recibido el Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados. Y Oliver Cowdery dice que ahí hay un error. La cita anterior, nos cuenta José Smith, dijo Oliver Cowdery que era errónea, y añadió, te mando en el nombre de Dios que borres esas palabras para que no haya superchería sacerdotal entre nosotros. Muy interesante el asunto. Entonces José Smith recibe esta carta y Oliver Cowdery en un tono muy directo, muy, pues sí, con gran autoridad le dice, te mando en el nombre de Dios que borres estas palabras. Imagínate esto, o sea, José Smith recibiendo una carta de Oliver que le dice, te mando en el nombre de Dios que borres lo que está ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? José Smith dice, inmediatamente le escribí una respuesta, en la cual le pregunté por qué autoridad tomaba sobre sí el mandarme a mí a alterar o borrar o añadir o minimizar una revelación o mandamiento de Dios Todopoderoso. Unos días después lo visité a él y a la familia del señor Whitmer, cuando descubrí a la familia en general de su opinión concerniente a las palabras citadas arriba. Entonces José Smith va después, o sea, le responde y va a verlos, pero ya cuando los va a ver se da cuenta que la familia Whitmer está en la misma posición de José. La verdad es que yo no alcanzo a entender cómo es que tal vez Oliverio Cowdery había pensado que por este lado podría haber superchería sacerdotal, ¿no? Porque yo no veo en qué sentido la frase y verdaderamente manifieste por sus obras que ha recibido el Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados. No estoy seguro de cómo interpretar que eso podría generar superchería sacerdotal. Lo único que se me ocurre es que tal vez que un líder simplemente diga, no tienes el Espíritu de Cristo, no tengas, y como quiera abusar de su poder como líder al negar que otros hayan recibido realmente una remisión o ese cambio de corazón y todo eso, y que el líder, y que bueno, sí he llegado a ver uno que otro caso que llega a ver esos errores, pero es la única idea que se me ocurre ahí. Si se les ocurre más, me lo pueden dejar en los comentarios porque estaría bueno, porque la verdad que no se me ocurre más. Bien. Entonces, José Smith le responde muy fuertemente, ¿no? Como quien, o sea, ¿qué autoridad crees que tienes como para decirme que cambie o altere las revelaciones de Dios? Pero cuando va a visitar a los Whitmer, se da cuenta que pues, los Whitmer están de parte de Oliver Cowdery. Dice así, y no fue sino tanto labor como perseverancia que pude prevalecer con cualquiera de ellos para razonar tranquilamente sobre el asunto. Sin embargo, Christian Whitmer con el tiempo se convenció que era razonable y de acuerdo con las escrituras, y finalmente con su ayuda tuve éxito en traer no solo a la familia Whitmer, sino también a Oliver Cowdery al conocimiento de que ellos habían estado en error, y que la frase en disputa estaba de acuerdo con el resto de los mandamientos. Entonces José Smith, con paciencia, con diligencia, empieza a platicar con ellos, tratar el asunto con calma, y creo que es interesante que lo hizo de esa manera, porque finalmente no fue, o pudo haberlo hecho con bastante fuerza, ¿no? Así como Oliver Cowdery lo había hecho, te mando en el nombre de Dios que borres esas cosas, ¿no? Es un error y no sé qué. Pues José Smith pudo haber llegado de esa misma manera, así sacando como la espada, diríamos, ¿no? Por ahí el filo de la palabra. Pero no lo hace, dice que con calma y tranquilidad platica con ellos y con mucha paciencia y perseverancia, finalmente Christian Whitmer se convence y dice, creo que José Smith tiene razón, y entonces él le ayuda a convencer al resto de la familia y a Oliver Cowdery también. Y así fue desarraigado este error, dice José Smith, el cual tendiendo sus raíces en las
presunciones y el juicio áspero fue la más particularmente calculada, cuando una vez entendida correctamente, para enseñar a cada uno y todos de nosotros la necesidad de la humildad y mansedumbre delante del Señor, para que Él pudiera enseñarnos de sus caminos, para que pudiéramos caminar sus caminos y vivir por toda la palabra que procediera de su boca. Entonces José Smith, y esto a mí me parece interesante porque a veces pensamos que los problemas, bueno, sí son problemas, pero que son solamente de connotación negativa. Y aquí esta experiencia, pensemos en esto: José Smith estaba siendo reprendido por Oliver Cowdery, o más bien le estaba mandando a Oliver Cowdery, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, y pues se hace un relajo, ¿no? Como que por ahí hubo esta disensión en la iglesia. Pero me gusta que al final la reflexión de José Smith es que esta fue la manera más particular, cuando se entiende bien, para enseñarnos a cada uno de nosotros la necesidad de la humildad y la mansedumbre delante del Señor, para que Él nos pueda enseñar sus caminos, para que nosotros podamos caminar esos caminos y entonces vivamos de toda la palabra que procede de la boca de Dios. Entonces creo que era la primera vez, no sé, bueno, tal vez, mira, vamos a ponerlo así. La primera vez que había habido como una, no sé, como que no quiero aceptar o no me late tanto la revelación, tal vez pudo haber sido el momento en el que Martin Harris tenía que vender su granja, ¿no? Y entonces tal vez ahí hubo un poquito de duda, pero todavía no era la iglesia, todavía no estaba organizada. Era una persona la que estaba no tan de acuerdo con lo que tal vez la revelación estaba sugiriendo que hiciera. Pero aquí ya estamos viendo a una parte mayor de la iglesia. Estamos hablando de la familia Whitmer, varias personas. Aparte, si tal vez ahí también estaba Iran Page, Oliver Cowdery estaba por parte de ellos. Entonces era una considerable cantidad, pensando que la iglesia estaba iniciando. Entonces no era nada más el asunto de una persona, ya era la primera vez que la iglesia estaba en desacuerdo con una revelación. Era la primera vez. Y me parece muy interesante la manera en la que José Smith actúa con mansedumbre, paciencia y todo eso, pero también en segundo lugar que José Smith lo ve como una buena experiencia. ¿Por qué? Porque estábamos jóvenes como iglesia, o sea, fue una buena manera de que el Señor nos permitió aprender que si vamos a caminar sus caminos, seguir sus revelaciones, recibirlas y vivir en base a lo que Él nos diga, pues se va a requerir humildad y mansedumbre, y no podemos andar por ahí diciendo, no, el Señor está mal, no, el Señor aquí se equivocó. Entonces me encanta que José Smith saca todo eso positivo de la experiencia, que tiene una ejecución buena a la hora de corregir a las personas, que vamos a estarlo viendo porque es la manera del Señor, y que también al final la iglesia como institución, como grupo de gente creyente, pues aprende una lección, ¿no? Ahora, ¿qué pasa después? Esto fue en julio, ¿verdad? Recordemos que el bautismo de Emma fue a finales de junio, ahí fue cuando lo encarcelaron. Ya cuando regresa a su casa fue inicios de julio, luego en julio regresa otra vez, no se queda mucho tiempo en Colesville, entonces regresa a su casa, reciben las revelaciones que ya leímos la semana pasada, y a finales de julio, o ya por mediados, recibe esta carta de Oliver Cowdery cuando él está revisando las revelaciones, y entonces él va a visitarlos, y ya se regresa a su casa porque todo está tranquilo. Eso es julio. Ahora llega agosto. A inicios del mes de agosto, dice José Smith, Newell Knight y su esposa nos dieron una visita en mi hogar, en Harmony, Pensilvania. Y como ni su esposa ni la mía había sido aún confirmadas, se propuso que las confirmáramos y tomáramos juntos del sacramento antes de que él y su esposa tuvieran que irse. Para preparar esto, salí para ir a conseguir algo de vino para la ocasión, pero habiendo recorrido solo una distancia corta, cuando me encontró un mensajero celestial, y recibí la siguiente revelación, el primer párrafo de la cual se escribió en este momento y el resto en el siguiente mes de septiembre. Y ahí es donde José Smith nos cuenta de Doctrina y Convenios 27. Vamos a pasar a analizar un poquito de la sección y vamos a entender, su contexto obviamente ya lo checamos un poquito. Vamos a ver qué mensaje tenía. Imagínate, a José Smith está caminando, yendo a conseguir vino para la Santa Cena y se le aparece de la nada un mensajero celestial. Esta es otra revelación que precisamente no fue una pregunta, que no fue algo que pidió José Smith, sino más bien una intervención literal de la divinidad para ayudarlo o enseñarle algo. Vamos a ver, el primer versículo dice: escucha la voz de Jesucristo, tu Señor, tu Dios y tu Redentor, cuya palabra es viva y poderosa. Ahí, ojo, porque él dijo un mensajero celestial, aunque aquí, si lo ponemos en cómo se está diciendo el versículo, dice: escucha la voz de Jesucristo, tu Señor, tu Redentor, y cuya palabra es vida y poderosa.
Ya habíamos visto ese tipo de lenguaje antes, sin embargo, dictado directamente a José Smith por el Señor mismo. Aquí parece ser que el mensajero celestial es el que se le da la encomienda de darle estas palabras y empezar con este mandamiento: escucha las palabras de tu Señor. Versículo 2. Porque aquí te digo que no importa lo que comas o bebas al tomar el sacramento, si es que lo haces con la mira puesta únicamente en mi gloria, recordando ante el Padre mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros y mi sangre que se derramó para la remisión de vuestros pecados. Si te das cuenta, aquí la revelación también está en primera persona. Dice mi sangre, dice se derramó mi sangre, mi cuerpo, dice la revelación. Entonces está hablando de primera persona como si fuera el Salvador, pero el que da el mensaje es un ángel. Solo para tenerlo en cuenta, no se le apareció Jesucristo en esa ocasión. Él dice un mensajero celestial. Ahora, ¿qué doctrina empieza enseñándole? Ya me perdí aquí en mi guión, ya aquí está la hoja. ¿Qué doctrina empieza enseñándole? Empieza enseñándole que, vamos, el Señor lo instituyó con pan y vino, pero que no es necesariamente eso lo que importa, no es necesariamente eso el enfoque principal. La primera vez que yo aprendí esto sobre, literal, no importa lo que comáis o bebáis al tomar el sacramento. La primera vez que yo aprendí esto fue cuando estábamos igual en cuarentena aquí en México. En ese tiempo yo estaba en la secundaria, era por lo de la influenza, entonces hubo varios, no me acuerdo si 1, 2 o cuántos fines de semana que no pudimos ir a la iglesia tampoco. Y recuerdo que los hermanos vinieron y nos repartieron la Santa Cena, y recuerdo que llegaron y dijeron, bueno, ¿tienen agua? Sí. ¿Tienen pan? No. ¿Tienen algo parecido? Y nosotros pues tenemos galletas saladas, eso sirve. Y nos dijeron sí, y esa fue la primera vez que yo aprendí por experiencia que está bien. Y de hecho, cuando me ha tocado salir a repartir los sacramentos ahora en cuarentena, me llevo un paquetito de galletitas saladas en caso de que la hermana o la persona que visitemos no tenga pan. Entonces, ¿qué lección hay en esto? Entender la importancia del convenio y la ordenanza, más que de los elementos usados para ella. Cuando la semana pasada me escribió alguien preguntándome sobre una declaración de Doctrina y Convenios 20. Si ustedes se fijan en los versículos en Doctrina y Convenios 20, donde explica la reunión sacramental o cómo bendecir los sacramentos, dice, entonces el élder se arrodillará con la congregación o con la iglesia y orará. Y entonces la persona me preguntaba, oye, ¿cómo es esto? O sea, la iglesia se oraba, ¿por qué ya no hacemos esto? Bla, bla, lo que sea, ¿no? Y entonces yo tenía esa duda desde que yo era joven, me acuerdo cuando la leí, decía, pero es que aquí dice que nos arrodillemos con la iglesia y no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos así? Estamos mal, ¿no? Y entonces, así yo me quedé pensando bastante tiempo, pero nunca me puse a investigar, y ahora que llegó esta pregunta dije, creo que es el momento de investigarlo. Bueno, resulta interesantemente que en el siglo XIX, en el tiempo en el que estamos viendo aquí, los 1800, no era raro en la iglesia que la gente y toda la congregación se arrodillara para la oración sacramental. Con el tiempo y también las circunstancias, las cosas fueron cambiando, también dependiendo de cómo estaba la reunión sacramental. Vamos, si nuestras capillas estuvieran construidas a un estilo más, bueno, al menos aquí en México, católico, en el sentido en que tienen su cojincito para que te arrodilles y vienen espaciadas, pues sería un lugar más óptimo para hacerlo. Sin embargo, fue una costumbre que se fue dejando principalmente por el mismo enfoque que tiene esta escritura. Lo importante no es lo que uses para participar de la Santa Cena, sino que lo hagas, como dice aquí, recordando ante el Padre mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros y mi sangre que se derramó para la remisión de pecados. Entonces, un dato bastante interesante es que, bueno, a inicios de la iglesia era costumbre, no era raro que toda la congregación se arrodillara para hacer la reunión sacramental, para hacer la oración sacramental. Sin embargo, con el tiempo, por la dificultad, la incomodidad que podría presentar también para otras personas de mayor edad y todo eso, pues con el tiempo no fue una práctica que fue muy común hasta que de plano se quitó posteriormente por ahí de los 1905, o sea, hace como 100 años. Bueno, entonces, el principio a aprender aquí. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que lo hagas en una capilla bien construida, o que lo hagas, por ejemplo, en una casa de oración, en una rama pequeña donde, no sé, el suelo es cemento y estamos con sillas que no son iguales, y que una silla es de plástico, otra de metal, el otro es un banquito de un bote volteado, porque pues es lo que hay. Y eso es lo que más importa de la reunión sacramental, que tomes pan o agua o en las circunstancias galletas saladas. No, este es el principio importante que se le estaba enseñando a José Smith. El punto es lo que hay adentro, en nuestros corazones, a la hora de participar del sacramento. De hecho, creo que aquí puedo darles un tip súper interesante. Hay un discurso, ya no me acuerdo,
Ya no me acuerdo cómo se llama. Es un discurso del presidente Nelson que dio en BYU. Pero lo que sí me acuerdo y me quedó muy grabado es que él dijo a los jóvenes en BYU, les dijo, ¿quieren que les dé un tip para medir su espiritualidad? Les dijo. ¿En qué piensan cuando se reparten los sacramentos? Ese es un buen indicador de tu espiritualidad y tu relación con Dios. Y yo me quedé fascinado. No sé, ¿sabes? O sea, se me ocurrió tal vez decir ir al templo, que lees las escrituras todos los días, yo qué sé, ¿no? Y me encantó. ¿Quieres saber y poder tener una medida de tu espiritualidad? ¿Qué es lo que piensas cuando se está repartiendo la Santa Cena? Y parece ser que este mismo principio es el que se le está enseñando a José Smith aquí. Iba a José Smith tener muchas reuniones sacramentales de ahí en adelante, pero el ángel estaba dando este mensaje importante. Habrá 1000 reuniones sacramentales, José, habrá 1000 circunstancias diferentes, a veces habrá sillas cómodas, a veces no, a veces habrá pan, a veces habrá vino, a veces no, pero lo que importa cuando tomes el sacramento no es si es pan o agua o vino, lo que importa es en dónde está tu corazón en ese momento. Bien, bueno, esa puede ser una meta o una buena actividad que uno se puede poner para esta semana, aprovechando esta enseñanza. Vamos al versículo 3, dice, por tanto, os doy el mandamiento de no comprar vino y bebidas alcohólicas de vuestros enemigos, de modo que no beberéis de ninguno a menos que sea recién hecho por vosotros, sí, en el reino de mi Padre que se edificará sobre la tierra. Lección, cuando ustedes compren bebidas alcohólicas, no lo hagan de sus enemigos, solo de sus amigos. No, no es cierto, es broma, no compren bebidas alcohólicas, eso no es bueno. La lección aquí, hay dos lecciones interesantes. La primera, cuando yo estaba leyendo esto esta semana, dije, espérame tantito. Aquí dice, no debes comprar vino. José Smith fue a conseguir vino y el ángel le dijo, no compres vino de tus enemigos. Entonces primero dije, a ver, esto sería una evidencia de que ese domingo José estaba yendo para la Santa Cena, yendo a comprar vino. Podría ser una buena evidencia de ver cómo todavía no entendíamos la iglesia, cómo estábamos aprendiendo de los mandamientos y todo eso, y José Smith no tenía ni idea tal vez de cómo vivir el día de reposo. Esa fue mi hipótesis inicial al estudiar la historia de este versículo. Sin embargo, después aprendí que esta reunión y este evento fue el lunes. Esto estaba pasando el día lunes. Y pues entonces, bueno, descartada mi idea de que tal vez José Smith iba a comprar algo en domingo. Pero lo que sí aprendemos aquí son las dos lecciones. La primera es que tenía que ver con la seguridad. José Smith tenía varios enemigos. José Smith, vamos, ya leímos el relato tú y yo de Lucy Mack Smith que dice que a los 14 años alguien le disparó cuando iba llegando a su casa. Y ahora tenía enemigos que, se me olvidó mencionar, cuando el juez lo libera de la cárcel y todo eso, le dice, oye, ¿qué crees? Que te quieren cubrir de brea y plumas, te voy a llevar yo hasta la casa de la hermana de Emma para que nada te pase. Bueno, entonces, se me olvidó, perdón, de contar eso al inicio. Pero entonces, lo que tenemos es que José Smith ya tuvo un intento de asesinato, de que lo mataran, tuvo también, pues vamos, la persecución que ya tenía, amenazas físicas durante ese día, la gente pues ya estaba muy agitada, ya ni podía ir a visitar a sus amigos, ya ni podía hacerlo en Colesville, ¿no? Entonces, aquí viene el punto de cuidado con lo que estás tomando y todo eso, y finalmente cuidar la vida del profeta. La segunda lección que a mí me parece interesante, porque algunos podrán decir, oye, pues ¿cómo que comprar vino y bebidas alcohólicas? O sea, la palabra de sabiduría, ¿qué pasa, no? Y aquí lo importante y lo interesante es recordar que estamos en la restauración, que seguimos avanzando, que tenemos que, cuando leamos algo en la historia de la iglesia, tenemos que recordar en qué punto de la restauración estaban, ¿no? Por ejemplo, ahorita que llegué a escuchar que estaba este nuevo llamamiento en Europa como para las mujeres como asistentes de área, eso es parte de la restauración, como dice el presidente Uchtdorf, o Elder Uchtdorf ahora, es que la restauración no ha acabado, la restauración sigue, es un proceso. La iglesia sigue implementando cosas, sigue recibiendo revelación sobre programas. Vamos, que hace 3, 4 años no estaba el Ven Sígueme y ahora lo tenemos, y es parte del proceso en el que Dios y Jesucristo van moldeando su iglesia para que llegue a ser la iglesia que ellos necesitan que sea. Entonces, en este tiempo todavía no estaba revelada la palabra de sabiduría, pero es un principio importante e interesante de Dios. Ya habíamos visto que José Smith, cuando va a corregir a sus amigos Oliver Cowdery y David Whitmer, llega y habla con calma, ¿cierto? Bueno, ¿qué crees? El Señor también, o sea, el Señor no te va a dar todo de golpe y así, y ya vive todo esto. El Señor sabe que tenemos un desarrollo y un progreso, y Él no espera que corramos más a prisa de lo que nuestras fuerzas nos permiten. Él sabía que tal vez no era el tiempo.
E imagínalo, le envió un ángel para decirle algo, pues ¿qué le costaba decirle, oye, José Smith, ya no compres bebidas alcohólicas, ya tampoco uses tabaco, ya tampoco esto, por favor, también quítalo? Ah, y por cierto, en la Santa Cena, no importa lo que tomes, ¿no? Tal vez no le hubiera costado tanto trabajo al mensajero o a Dios darle esa revelación en ese momento, pero este modelo nos deja ver cómo Dios sabe que todo es línea por línea y precepto por precepto. Sí, y piensen en que podríamos nosotros aplicarlo a nosotros, porque a veces yo me he dado cuenta cuando me toca instruir o ministrar o ayudar a alguien a mejorar algo o a entrenar a alguien en la misión o simplemente cualquier cosa. Si tengo que capacitar o ayudar a alguien o ayudarle a elevar su espiritualidad, a veces olvidamos que es un paso a la vez. A veces queremos que, no sé, ayudando a alguien a reactivarse, que vaya a la iglesia y que vuelva a vivir la palabra de sabiduría y que pague el diezmo y que haga esto toda esta semana, ¿no? Y es como, no, una cosa a la vez. Y está bien si tal vez la primera semana no logramos que vaya a la iglesia o no logramos que, yo qué sé, ¿me explico? Es un paso a la vez. A veces el simple hecho de que una persona empiece a orar ya lo pone muy adelante en un progreso espiritual, y a veces olvidamos eso a la hora de ayudar a personas a venir a Cristo. Es importante recordar que el Señor no lleva prisa. Todavía iba a pasar tiempo para que le revelara la palabra de sabiduría. Y sí, puede ser que José Smith estaba cometiendo un error ahorita, pero ese no es el punto. Vamos a enseñarle la lección más importante ahorita. Vamos a ir priorizando qué es lo más importante que quiero que sepa ahora. Vamos a ver su relación con el Salvador. Después podremos hablar un poquito de la palabra de sabiduría, pero vamos a ir con lo más importante, con lo fundamental, con lo que nos da una indicación importante de espiritualidad, en dónde está cuando están repartiéndose los sacramentos. Y eso nos da una gran lección en cuanto a cómo el Padre Celestial ayuda a alguien, incluso Jesucristo también, ayuda a alguien a crecer espiritualmente. Veamos el modelo de revelación que le están dando a José y apliquémoslo nosotros mismos a ayudar a otras personas a acercarse a Cristo, un paso a la vez. No tiene que vivir perfectamente todo de golpe, vamos un paso a la vez. Ahora, sigamos con lo siguiente. Versículo 5 dice, y aquí, si me parece sabio, y aquí, así me parece sabio, por tanto, no os maravilléis, porque la hora viene cuando beberé del fruto de la vid con vosotros en la tierra, y con todos los que el Padre me ha dado del mundo. Por lo tanto, levantad vuestros corazones y regocijaos, y ceñid vuestros lomos, y sed fieles hasta que yo venga. Amén. Lo que leí ahorita no está en esta sección, pero sí estaba en la sección original. Recuerden que José Smith dijo, una parte se escribió ahorita y la otra en septiembre. Bueno, pues si tú vas todavía a los registros, a los documentos, a los escritos a mano, y también al libro de los mandamientos en 1833, vas a encontrar solo esta frase. Todo lo demás de la revelación, si tú estás con tus escrituras ahorita, en el versículo 5 acaba, dice, ¿no? Beberé del fruto de la vid con vosotros en la tierra, y ahí se parte. Todo el resto de la revelación no estaba en esa primera escritura, ¿vale? Lo que estaba después de beberé del fruto de la vid con vosotros en la tierra, lo que está es lo que te acabo de leer, que decía, y en todos los que el Padre me ha dado en el mundo. Por tanto, elevad vuestros corazones y regocijaos y ceñid vuestros lomos y sed fieles hasta que yo venga. Amén. Ahí concluía esa primera escritura que se dio de la revelación. Ahora, en la parte de lamentablemente para mí no pude encontrar, que es que a veces me gusta leer de los documentos, o sea, tengo yo aquí la revelación, pero me gusta verla en el documento escrito. Pero bueno, no logré encontrar la otra parte de la revelación en los documentos, ni tampoco en el libro de los mandamientos de 1833. Sin embargo, esto que está aquí extra, aparte de esa primera anotación que se le dio a la revelación, tiene muchas lecciones interesantes. Primero que nada me gustaría señalar que incluye a varios profetas de diferentes regiones, tiempos y momentos. Empieza por ejemplo con Moroni, luego se va con Elías, con Juan, luego ya habla por ahí de Abraham, Isaac, de Miguel, de Pedro, Santiago y Juan. O sea, incluye como a muchas figuras grandes y es interesante que a José Smith en este momento, repetimos, está en los inicios de la iglesia, se le da esta perspectiva amplia de dos cosas. La primera, de la Santa Cena, sus convenios y su relación con Cristo, pero después también lo menciona, le dice, voy a beber contigo, pero también con él, y él, y él. Y los nombres que menciona son Moroni, Elías, Gabriel, Miguel, Pedro, Santiago y Juan, o sea, nombres de profetas
vamos, reconocidos y grandes, ¿no? Y entonces me parece que esta revelación viene como en dos filos o en dos ideas. Primero, ayudarle a enfocarse en su relación con el Salvador. José Smith, lo más importante que puedes tener es tu relación con el Salvador, ese convenio que haces, que renuevas en la Santa Cena, pero también en segundo, que tengas una perspectiva adecuada de quién eres tú y en qué estima te tengo, en dónde te estoy poniendo, porque yo quiero beber contigo del fruto de la vid, junto con estos grandes profetas también. Entonces siento que esta revelación llegaba a José Smith con esas dos perspectivas. Uno, nunca olvides lo importante que es esto de la ordenanza y tu relación con Dios. Y dos, quién eres como profeta, porque estás hombro a hombro con todos ellos, y así espero que te mantengas. Bien, vamos a leer del versículo 6, menciona por ejemplo a algunos de los invitados en esa reunión que se está mencionando aquí, y dice: y también con Elías, a quien he encomendado las llaves de llevar a cabo la restauración de todas las cosas concernientes a los últimos días, que se han declarado por boca de todos los santos profetas desde el principio del mundo. Versículo 7. Y también con Juan, hijo de Zacarías, a quien él, Elías, visitó y prometió que tendría un hijo cuyo nombre sería Juan, y que éste sería lleno del espíritu de Elías. Y 8. Me voy a saltar hasta el 9. Y también con Elías el profeta, al que he encomendado las llaves del poder de volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, para que toda la tierra no sea herida con una maldición. Menciona varias veces Elías, ¿cierto? Entonces, la primera vez que dice: y también con Elías, a quien he encomendado las llaves de llevar a cabo la restauración de todas las cosas concernientes a los últimos días. Y luego dice en el 7, y también con Juan, hijo de Zacarías, a quien él, Elías, visitó y prometió que tendría un hijo. Entonces ahí ya tenemos una pista de quién nos está hablando, ¿cierto? ¿Quién es el que se le presenta a Zacarías para decirle: hey, vas a tener un hijo? Bueno, el ángel Gabriel, ¿cierto? Entonces está hablándonos aquí de este personaje. Cuando nosotros mencionamos Elías, por lo menos en estos dos versículos, nada más en estos dos versículos que dice Elías, pero bueno, cuando nosotros oímos Elías, a veces llega a haber una confusión por lo que significa. A veces Elías tiene que ver con alguien que lleva un mensaje o algo especial que tiene que compartir, y por eso a muchas personas se les llega a dar el título de Elías. Sin embargo, ahora me gustaría leer de nuestro manual de Instituto de Doctrina y Convenios para poder, esto es un relajo, disculpen, para poder ampliar nuestra comprensión de qué es lo que significa Elías. Vamos a leer, no le puse la página. Vamos a leer aquí de la sección 27, que es la que estamos leyendo. Vamos a ver. Ya estoy yo confundido. No puede ser. Ya, perdón, aquí está. Ya estaba yo diciendo, pero se me desapareció el artículo. Ok, en este manual vamos a leer una explicación de Bruce R. McConkie concerniente a cómo es que a varias personas se les aplica el título de Elías, porque Elías ya no viene a ser solo un nombre de un profeta, el profeta Elías, sino que también llega a ser el título que se le da a personas. Así como le decimos elder a alguien, y no significa que se llame elder, sino que ese es el título que tiene, o presidenta, o presidente, o hermano, ¿no? Nos decimos entre todos. Sino que aquí aprendemos que Elías también es un título. Al revisar la Biblia, dice el elder McConkie, mediante el espíritu de revelación, el profeta restauró una declaración de Juan el Bautista que dice que Cristo es el Elías que restaurará todas las cosas. Entonces, solo para aclarar, cuando José Smith hace las aclaraciones de la Biblia, él dice en uno de estos versículos que Juan el Bautista enseñó que Cristo es el Elías que restaurará todas las cosas, ¿vale? Seguimos. También mediante la revelación se nos informa que el Elías que restaurará todas las cosas es el ángel Gabriel, que en la mortalidad fue conocido como Noé, el profeta. De la misma fuente auténtica aprendemos que el Elías prometido es Juan el Revelador, Doctrina y Convenios 77, 9 y 14. Así vemos que hay tres revelaciones que mencionan a Elías como tres personas diferentes. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? Entonces,
3 revelaciones, 3 fuentes acertadas reveladas por el profeta José Smith que hablan de Elías restaurando cosas, pero se refieren a Jesucristo, al arcángel otra vez, al ángel Gabriel o también a Juan el Bautista. Y entonces quedamos con la interrogante, a ver, pero entonces, perdón, Juan el Revelador, no Juan el Bautista. Y entonces nos quedamos, bueno, entonces, ¿quién es Elías? Por fin, decídanse, ¿no? Y entonces dice el Elder McConkie: si respondemos a la pregunta de quién efectuó la restauración, sabemos quién es Elías y vemos que no hay problema alguno en estas revelaciones aparentemente contradictorias. ¿Quién ha restaurado todas las cosas? ¿Fue un solo hombre? Ciertamente no. Muchos ministrantes angélicos fueron enviados de las cortes de gloria para conferir llaves y poderes para entregar sus dispensaciones y glorias otra vez a los hombres en la tierra. Al menos han venido los siguientes: Moroni, Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, Moisés, Elías el profeta, Elías, Gabriel, Rafael y Miguel. Dado que es evidente que no fue un mensajero único el que llevó toda la carga de la restauración, sino más bien que cada uno vino con investidura definida, es claro que el nombre de Elías se aplica a diversos personajes. El término debe entenderse como nombre y título para aquellos cuya misión era entregar llaves y poderes a los hombres en esta dispensación final. ¿Qué nos enseña el Elder McConkie aquí en el manual de instituto? El título de Elías se va a aplicar a aquellos seres que fueron encomendados o a quienes se les asignó restaurar llaves, poderes y autoridad en estos últimos días. Y entonces él nos da esta lista grande de personas que de hecho sí me encantaría podérselas dar. Está en Doctrina y Convenios 13, 110 y 128 del 19 al 21. Ahí están todas esas escenas o momentos en los que todos estos personajes se le llegaron a presentar al profeta en esta dispensación para restaurar cosas, restaurar llaves, poderes, autoridad, etc. Entonces, ¿qué aprendemos? Que el título de Elías se aplica a, sí, a alguien que es enviado a llevar un mensaje, pero también a alguien que ha sido enviado para restaurar cosas en estos últimos días. Llámese Moisés, llámese Pedro, Santiago y Juan, llámese Juan el Bautista, llámese quien sea. ¿Sí? Muy bien. La última sección de esta revelación acaba hablando un poquito de la armadura de Dios, y Ben Sígueme tiene una actividad muy buena al respecto, así que les invito a hacerla, en la que les dice pues qué parte de la armadura es, cómo puedo yo cubrir o cumplir con esa parte de la armadura, y es una actividad muy buena, así que les invito a que no la salten en su manual de Ben Sígueme. Muy bien, eso es lo que sucede cuando Newell Knight va a casa de José y van a tomar los sacramentos. Y entonces imagínate, José Smith mandas a José Smith por el vino y pues de repente tiene esta revelación. ¿Qué pasó después de la revelación? Bueno, dice José Smith: en obediencia al mandamiento anterior, preparamos algo de vino de nuestra hechura y sostuvimos nuestra reunión, constada de solo 5 asistentes: Newell Knight y su esposa, yo y mi esposa, y John Whitmer. Participamos juntos del sacramento, después de lo cual confirmamos a estas 2 hermanas en la iglesia, y pasamos la tarde de una manera gloriosa. El Espíritu del Señor se derramó sobre nosotros, adoramos al Señor, nuestro Dios, y nos regocijamos en extremo. Ahora, vamos a pasar, bueno, ya vimos el contexto del Doctrina y Convenios 27 y lo que pasó después, o como consecuencia de la revelación. Ellos la obedecen y empiezan a hacer su propio vino. Ahora vamos a pasar a Doctrina y Convenios 28 y su contexto, ¿vale? Vamos a seguir leyendo a José Smith. Por ese tiempo, un espíritu de persecución comenzó de nuevo a manifestarse contra nosotros en el vecindario donde yo ahora residía, el cual fue incitado por un hombre de la persuasión metodista, quien profesaba ser un ministro de Dios, cuyo nombre era, y dejé el espacio en blanco, yo creo que al final dijo, no, mejor no ponemos el nombre. Pero ahí es interesante porque Bushman, no lo voy a leer, pero Bushman por ahí menciona que el hermano de Isaac Hale,
o sea, el papá de Emma Smith, el tío de Emma Smith, entonces, era justamente un hombre que era de la fe metodista y parece que era un predicador metodista, un ministro metodista. Y entonces Bushman, ahí dice, es posible, ahí no hay un documento que lo certifique, pero Bushman dice, es posible que haya sido el mismo hermano de Isaac Hale quien haya empezado ahí a agitar a la gente en contra de José. Entonces vamos a ver lo que dice José. Este hombre entendió que mi suegro y su familia nos habían prometido protección y eran amistosos con ellos. No sé si lo he llegado a decir, pero cuando José Smith, o sea, hacen como relativamente las paces, el papá de Emma Smith y José Smith, porque pues bueno, el papá tenía interés en que su hija estuviera bien y ahí es donde le venden el terreno, donde estaba viviendo, la casa y el lugar, pero también le dicen, mira, ¿sabes qué? Pues nosotros tenemos cierta influencia aquí en este lugar, nosotros vamos a ayudarte a que la gente pues ande tranquila. Y entonces el papá de Emma Smith ayudó muchísimo a que donde José Smith vivía, como que las aguas estuvieran tranquilas. Sin embargo, llega el momento donde este otro hombre se entera de que pues ese es el acuerdo, ¿no? O sea, él como que los está protegiendo y cuidando. Y entonces dice, averiguando este hombre, este ministro, sobre la obra, y sabiendo que si él podía lograr volver al suegro en contra mía, mis amigos en aquel lugar serían tan solo unos cuantos. Él, de este modo, fue a visitar a mi suegro y le dijo falsedades sobre mí, de la más vergonzosa naturaleza, las cuales volvieron al hombre y a su familia muy en nuestra contra, de tal manera que ya no nos prometerían más protección ni creerían nuestras doctrinas. Ahí me llama la atención, bueno, en primer lugar la parte negativa, ¿no? Que va este hombre y pone al suegro en contra de él, que no es difícil, ¿verdad? Poner un suegro en contra de él. Bueno, no. Entonces, pero lo que me llama la atención es que dice, ya no nos iban a prometer más protección, pero tampoco iban a creer en nuestras doctrinas. No sé, yo no he leído otra fuente al respecto, pero este tipo de escritura me hace creer a mí que hasta cierto punto estaban ganándose la confianza y que hasta cierto punto la familia de Isaac Hale, el papá de Emma, estaba empezando a aceptar un poquito el evangelio, ¿sabes? Entonces es bastante triste, porque si eso es cierto, resulta que este hombre pues no solo impidió o no le dejó estar tranquilo a José, sino aparte pudo haber evitado que la familia de Emma llegara eventualmente a convertirse. Repito, no lo sé, no he leído otra fuente, pero el hecho de que José Smith dijera que cuando ese hombre empezó a hablar con Isaac Hale y su familia, ellos dijeron que ya no creerían las doctrinas que ellos estaban predicando, pues me hace creer que en cierta manera ellos ya estaban aceptando el evangelio. Entonces, súper triste el evento y bueno, esos rollos familiares, ¿verdad? De tíos y suegros. Pero bueno, el punto... Vamos a ver qué es lo que pasa. José Smith parece que ya no va a quedarse a vivir ahí. Hacia final de agosto, yo, acompañado de John y David Whitmer y mi hermano Hiram... esta es una experiencia súper interesante. Ya se me ha olvidado que lo había escrito aquí. Entonces, la hostilidad empieza a ponerse un poquito más pesada en Harmony. Recordemos que en Colesville, donde viven los Knight, José Smith ni siquiera puede ir a visitarlos porque la gente lo busca y todo eso. Y entonces empieza a haber un poquito más de dificultad ahora en Harmony también. Hacia finales de agosto, dice José, que va con John y David Whitmer y Hiram Smith, su hermano. Dice, visitamos a la iglesia en Colesville, Nueva York, sabiendo bien de que la determinada hostilidad de nuestros enemigos estaba en esa región, y también sabiendo que era nuestro deber visitar la iglesia, habíamos clamado a nuestro Padre Celestial con poderosa oración para que nos permitiera la oportunidad de reunirnos con nuestros hermanos en Colesville. Le pedimos que cegara los ojos de nuestros enemigos para que ellos no nos conocieran y que pudiéramos en esta ocasión regresar sin ninguna molestia. Era un riesgo para José. Él dice, sabíamos de los problemas que teníamos, pero me encanta esta parte. Él dice también, pero sabíamos que también teníamos la responsabilidad de ir a visitar a la gente en Colesville. Era nuestro deber como líderes velar por ellos. Así que dice, bueno, pues vamos a hacerlo, hacemos una oración y vamos adelante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque acuérdate que la última vez estuvo encarcelado 3 días, ¿no? Entonces, bueno, arrestado 3 días. Dice, nuestras oraciones no fueron en vano, pues cuando estábamos a una corta distancia de la casa del señor Knight, nos encontramos a una gran compañía de trabajadores trabajando en un camino público.
entre quienes estaban varios de nuestros más amargos enemigos. Esa tarde reunimos, perdón, me salté yo una parte. Nos vieron directamente, pero no nos conocieron. Pasamos nosotros sin interrupción. Esa tarde reunimos a la iglesia y los confirmamos. Participamos del sacramento y tuvimos una reunión feliz, teniendo mucha razón para regocijarnos en el Dios de nuestra salvación y cantando hosanas a su santo nombre. Una experiencia interesantísima y que de hecho por ahí Santos no trae esa experiencia. Santos de hecho ni siquiera explica que M. Smith se confirmó en esa parte y que tuvieron la revelación, ni tampoco explica esta visita y este milagro. Santos lo resume todo como, pues José Smith fue a Colesville y ahí confirmaron a todos junto con Emma y bla bla bla. Y pues errada. Bueno, ahí otra contradicción histórica que ya hemos visto que siempre hay muchas porque la memoria sí funciona. Bueno, que me encanta de esto. José Smith va a cumplir su deber, hace una oración diciendo, Padre, ayúdanos en este aspecto. Y pues logran, o sea, dice incluso que se encuentran con algunos de sus enemigos, que ellos los voltean a ver y que no los reconocen. Y entonces pasan sin ningún problema. Se reúnen con la rama y ahora sí confirman. Aquí yo no estaba seguro, pero ya con este relato me aseguré de que entonces esa vez que trataron de ir a confirmarlos y la muchedumbre se juntó y se tuvieron que ir sin comer, sin saludar, sin hacer reunión, sin nada, no pudieron ni confirmarlos. O sea, fue literal, llegamos, se juntó la gente porque nos vieron que ya habíamos llegado y nos sacaron. Bueno, esta vez milagro, y entonces pasaron y pudieron hacer todo sin ningún problema. A la mañana siguiente salimos en nuestro regreso a casa, y aunque nuestros enemigos habían ofrecido una recompensa de $5 a cualquiera que les diera información de nuestra llegada, aún así salimos del lugar sin problemas, sin la más mínima molestia, y llegamos a casa con seguridad. $5 parece poco ahorita, pero acuérdate que José Smith había comprado su casa y su terreno por $200, así que vaya, $5 era bastante bueno, y ojalá pudiéramos comprar terrenos y casas por $200 actualmente, eso sería una ganga. Pero bueno, solo para aclarar, o sea, sí, la recompensa era más alta de lo que hoy son $5, ¿vale? Entonces, a pesar de que a la gente, no solo los enemigos lo buscaban, sino a la gente le habían ofrecido dinero para soplarle a la gente de que habían llegado o algo así, pues no, salieron sin ningún problema. Sin embargo, dice José Smith, y es que los problemas nunca se acaban, o sea, vemos, esa es la historia de la iglesia, milagro, conflictos, y es padre ver esa interacción. Unos días después, sin embargo, dice José Smith, Newell Knight vino a mi hogar y me informó que muy poco tiempo después de que partimos, la muchedumbre llegó a saber que habíamos estado ahí, y entonces inmediatamente se juntaron y habían amenazado a los hermanos y los habían estado molestando durante todo el día. Entonces, lamentablemente, aunque sí, el milagro se dio y José Smith pudo ir, ministrar, confirmar a la iglesia y regresar sin ningún problema, al final la gente se entera que sí fueron y se juntan y empiezan a molestar a los miembros ahí y amenazarlos, ¿no? Entonces, así es la historia de la iglesia. Un paso adelante, otro paso la oposición. Un paso adelante y otro paso de oposición. Bueno, mientras tanto, el hermano Joseph Knight había venido con su carromato preparado para mudar a mi familia a Fayette, Nueva York. El señor Whitmer, habiendo escuchado de las persecuciones que habían surgido en contra de nosotros en Harmony, Pensilvania, nos había invitado a ir y vivir con él, y durante la última semana de agosto llegamos a Fayette en medio de las felicitaciones de nuestros hermanos y amigos. Entonces, es todo un relajo, o sea, estos meses fueron súper interesantes, se organizó la iglesia en abril, luego en junio se iba a tener la reunión, luego a finales de junio, la primera conferencia, luego ese mismo mes se bautiza a Emma, pero José Smith va a la cárcel, luego regresan, tratan de confirmar a los de Colesville, pero no los dejan, luego tienen las revelaciones 24, 25 y 26, luego confirman a Emma, reciben otra revelación, luego van a Colesville, y entonces hay un buen de cosas que están pasando todo el tiempo en estos meses y es muy interesante. Pero como ya les había yo contado la vez pasada, José y Emma tienen que abandonar su casa. Ellos reciben ayuda de sus amigos para acabar de pagarla, pero una vez que la pagan, y creo que, la pagan y como una semana después se tienen que ir, porque la persecución empezaba a ponerse más intensa, porque el papá de Emma ya no los estaba protegiendo, ya no los estaba cuidando. Y entonces tienen que irse. Y entonces vemos otra vez. Y solo quiero que te imagines, eso se dio en meses. Un
era un modelo de vida bastante pesado, el estar trabajando y esforzándote constantemente y que, vamos, te tienes que mudar, ahora te tienes que esconder de acá, ahora no puedes ir a este lugar y, o sea, eran demasiadas las cosas que estaban pasando. Ahora, afortunadamente, ahí estaba Newell Knight, la familia Whitmer, que estaba siempre apoyando a José, y entonces van por él, le dicen, vente a la casa de los Whitmer, aquí ya te hospedamos para que no estés corriendo peligro en Harmony, y entonces dices, bueno, José Smith se libra de otra, pero no tan rápido, ¿verdad? Vamos a ver qué desafío surge ahora. Septiembre, esto fue a finales de agosto, cuando ya se muda, septiembre de 1830, José Smith escribió, como una reunión, perdón, no es cierto, todavía en agosto él escribió, para nuestro gran pesar, sin embargo, cuando llegaron ya a la casa de los Whitmer y todo esto, pronto descubrimos que Satanás había estado acechando para engañar y buscando a quien podía devorar. Hiram Page había obtenido en su posesión cierta piedra, con la cual había obtenido 2 revelaciones concerniente al establecimiento de Sion, el orden de la iglesia, todo lo cual había, ya vi. Entonces, estas revelaciones hablaban del establecimiento de Sion, pero el orden de la iglesia, todo lo que estaba variándose en las revelaciones, ya lo leí terriblemente mal, lo voy a explicar. Revelaciones sobre el establecimiento de Sion y el establecimiento de la iglesia. Sin embargo, esas revelaciones contradecían o variaban bastante de 1, el Nuevo Testamento, y 2, de las revelaciones que José Smith ya había recibido. Entonces, vamos, no sales de una cuando ya estás entrando en otro problema o en otro relajo, ¿verdad? A ver, lo que pasa aquí es que José Smith dice, bueno, ya la vez pasada tuve un problema semejante con los Whitmer y Oliver Cowdery y lo resolví platicando con ellos, 1 a 1, con calma. Pero José Smith dice, ahora se acercaba la conferencia, porque ya habían pasado 3 meses, así de rápido y con tantos problemas y relajo. Ya habían pasado 3 meses y entonces se venía la siguiente conferencia de la iglesia. Y entonces José Smith decide, ¿sabes qué? Lo hablamos en la conferencia. No hay tanto problema. Vamos, lo podemos tomar con calma en la conferencia. Pero dice, sin embargo, encontrando que muchos, especialmente la familia Whitmer y Oliver Cowdery, estaban creyendo mucho en las cosas que se revelaban por medio de esa piedra, pensamos que sería lo mejor preguntarle al Señor concerniente a ese asunto tan importante y antes de que la conferencia fuera convocada recibimos lo siguiente. Entonces, José Smith de repente se da cuenta como, wow, esto no está tan tranquilo y no puedo como esperarme tanto tiempo y serán días. Bueno, la conferencia iba a ser el 26, entonces estás hablando de que llega a finales de agosto y nota que hay este problema con la piedra de Hiram Page y dice, bueno, nos esperamos hasta el 26, que son 25 días, está bien, nos lo tomamos con calma. Pero de repente se da cuenta que la gente está creyendo mucho y muy fiel y devotamente en esas revelaciones y dice, tenemos que hacer algo. Y entonces busca la guía del Señor. Y esta revelación sí llega por medio de una pregunta y de buscar al Señor. Y entonces es cuando llega Doctrina y Convenios 28, ¿vale? Quiero que tomemos en cuenta todo el contexto, todo el relajo que José Smith había estado pasando. Entonces, era todo un rollo, ¿no? O sea, vamos. Es que habían sido meses muy complicados. Yo solo pienso y digo, wow, todo esto en 3-4 meses es mucho. Ir a la cárcel, perder la confianza de sus amigos y luego tener que retomarla. Luego tener que a los miembros en Colesville los están amenazando. Luego que tu suegro ya no quiere escuchar de la iglesia, que ya está en contra de ti. Luego que ya te tienes que mudar. O sea, en 4 meses. ¿Qué fue eso? Julio, agosto, septiembre. Sí, 3 meses. En 3 meses pasó todo eso. Entonces, yo siento que es como un buen de cosas. Y nos pone un poquito a darnos cuenta de lo que pasaba en la vida de José. Muy bien, entonces, antes de leer esta revelación, creo que es algo interesante lo que nos cuenta Newell Knight al respecto, que viene en este manual de Doctrina y Convenios. Newell Knight nos cuenta que él iba a ir a esa conferencia. Él no vivía precisamente ahí por la casa de los Whitmer, porque él vivía creo que en Colesville, si no me equivoco, pero entonces él iba a asistir a la conferencia y nos cuenta su perspectiva de lo que pasó. Él dice, después de arreglar los asuntos en mi casa, me dirigí a Fayette para asistir a nuestra segunda conferencia que se había convocado para tener lugar en la casa de los Whitmer, donde José Smith estaba viviendo entonces.
Al llegar, encontré al hermano José sumamente intranquilo por causa de Hiram Page, que había logrado causar cierta disensión entre los hermanos, dando revelaciones concernientes al gobierno de la iglesia y otros asuntos, revelaciones que, según decía, había recibido a través de una piedra que tenía en su poder. Tenía muchas páginas en las que estaban esas revelaciones, y muchos de la iglesia se dejaban desviar por ellas. Ahí es interesante porque José Smith nos dijo que tenía 2 revelaciones, pero Hiram Page nos dice tenía muchas páginas en estas revelaciones. Entonces, aunque tal vez eran 2, parecía que eran bastante extensas. Aún Oliverio Cowdery y la familia Whitmer habían prestado oído, aunque estaban en contradicción con el Nuevo Testamento y las revelaciones de los últimos días. Era una oportunidad para que Satanás trabajara en el seno del pequeño rebaño y por este medio buscó lograr lo que la persecución no había podido conseguir. Entonces, esa visión de Newell Knight me gusta mucho. No pudo destruir la iglesia a través de la oposición. Bueno, vamos a tratar a través de la confusión. Entonces, hay un buen de métodos aquí en los cuales los santos tenían que estar cuidadosos de no caer o destruir la iglesia apenas a, ¿cuántos? 6 meses de haberla construido o edificado. Dice, ya leí eso, perdón. José estaba perplejo y sin saber cómo enfrentar esta nueva crisis. Esa noche yo me quedé en el cuarto con él. Ellos compartieron cuarto ese día. Esa noche yo me quedé en el cuarto con él y dedicamos la mayor parte de la noche a la oración y súplica. Toda la noche, bueno, una gran parte de la noche orando. Después de mucho esforzarse con esos hermanos, quedaron convencidos de su error y lo confesaron rechazando las revelaciones porque no eran de Dios. Además de reconocer que Satanás había conspirado para destruir su creencia en el verdadero plan de salvación. En consecuencia de todo ello, el profeta consultó con el Señor antes de comenzar la conferencia y recibió la revelación publicada en Doctrina y Convenios 28, en la cual Dios explícitamente declara su intención y voluntad concerniente al hecho de recibir revelaciones. Esto es lo que José Smith también nos cuenta. Bueno, ahí vimos también un desfase histórico. No sé si se dieron cuenta. José Smith dice, estaba angustiado por el asunto, entonces oré y recibí la revelación. Newell Knight nos cuenta que más bien José Smith y él pasaron la noche orando, al día siguiente o en los días siguientes platicaron y trabajaron bastante con los hermanos hasta que se convencieron de que ese era un error y después recibió la revelación. Entonces ahí hay nuevamente una discrepancia histórica que bueno, ahí cada quien decidirá cuál le parece que fue y cómo fue, porque tanto José como Newell Knight nos cuentan versiones un poco diferentes. Ahora, ¿qué decía la revelación? Doctrina y Convenios 28. He aquí, Oliver Cowdery, te digo que se te concederá que la iglesia te oiga en cualquier cosa que les enseñes por el Consolador tocante a las revelaciones y mandamientos que he dado. Me parece interesantísimo que empiece hablando Oliver Cowdery, ya que siento yo que tal vez una de las razones por las que Oliver Cowdery estaba muy a favor del hermano Hiram Page era porque él se había sentido tal vez muy corregido. No sé, tal vez, esto es una suposición mía, pero tal vez puede ser que con esa reprimenda que le dio José de ¿con qué autoridad te crees para decirme que cambie las revelaciones de Dios? Tal vez Oliver pudo quedarse un poco sentido y entonces parece aquí que el Señor le está diciendo, no te estoy diciendo que no tienes autoridad, te estoy diciendo que sí puedes enseñar cuando te sea dado por el Consolador y puedes hablar acerca de los mandamientos y las revelaciones que he dado. Ahora, solo quiero aquí aclarar un poquito que me parece interesante, porque cuando la primera vez que leí esta sección, cuando era un hombre joven, dije, ¿cómo que Hiram Page había recibido revelaciones con una piedra? ¿Pero qué? O sea, ¿cómo puede ser que creyeran en esas cosas esas personas, no? Y bueno, yo no sabía que durante un tiempo José Smith sí recibió revelaciones también. Entonces, tanto el Libro de Mormón como las revelaciones era la manera. Y entonces tiene mucho sentido que pues para las personas fue muy, muy complicado el diferenciar, porque dijeron, pues Hiram Page también tiene su piedra y también recibe revelaciones, pues vale, que vengan las revelaciones, ¿no? Entonces solo es un dato histórico interesante en cuanto a mi descubrimiento de este asunto. Bueno,
Pero he aquí, de cierto te digo, que nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino por mi siervo José Smith, hijo, porque los recibe como Moisés. Este es un punto importante. Oliver Cowdery, sí puedes enseñar a esta gente sobre los mandamientos y las revelaciones, y la iglesia te va a oír cuando seas inspirado por el Espíritu, pero no recibirás revelaciones o mandamientos concernientes a esta iglesia. Eso es importantísimo de entender. Vamos a ver, yo aquí podría hasta cierto punto compartir, enseñar y sentir el Espíritu y ser guiado y todo eso y hablar sobre las revelaciones o mandamientos que se han recibido. Pero eso no me da la facultad a mí de recibir revelaciones ni mandamientos para la iglesia. Y lo mismo es para cualquier obispo, presidente de Estaco 70. Tenemos la autoridad y cuando nosotros ministramos, cualquier persona tiene esa autoridad y ese privilegio de enseñar y ser inspirado por el Espíritu y que la iglesia le oiga en un sacramental, en una clase, en una visita de administración. Y podemos hablar y enseñar lo que nos dicta el Espíritu sobre las revelaciones que se han dado. Pero nada nos faculta a nosotros para recibir la revelación para la iglesia. Y ese es un punto interesante porque puede ser que incluso lo que yo haya llegado a sentir o aprender por el Espíritu sea verdad, pero yo no tengo el derecho de imponerlo sobre la iglesia porque no soy el que ha sido llamado por Dios para hacer eso. Y es que tiene un orden. Aquí no estamos diciendo que no se pueda recibir revelación personal o que incluso pueda recibir revelación personal en cuanto a cosas importantes. Y lo digo principalmente, a ver, lo quiero poner en contexto ahora, ¿no? Vamos a ver, que cuando las mujeres pudieron ser testigos, que a mí, me vino a la mente, bueno, no tardará mucho tiempo en que también puedan tener algunas asignaciones o llamamientos de área, ¿no? Que hay ciertos llamamientos de área que son para mujeres, pero yo me refería más como los que ahora hay, ¿no? Pero fue algo que pensé, pero eso no me da derecho, aunque sea una buena idea y aunque probablemente esté bien, no me da derecho a exigir que se haga. Y vamos a verlo un poquito más adelante. Solo quiero aclarar este punto. Puede ser que nosotros lleguemos a tener cierta impresión y que esa impresión o esa revelación sea verdadera, pero si nosotros no somos aquel que ha sido señalado y llamado por Dios para dirigir la iglesia y dar esas nuevas revelaciones para toda la iglesia, el orden no podemos romperlo, no podemos imponer lo que nosotros hemos recibido sobre otras personas. Y eso es un punto muy importante. Quería leer más escrituras, pero ya no nos va a dar tiempo. Vamos a ver. Ok, el versículo 4 solo aclara lo de Oliver Cowdery y le dice: y si en cualquier ocasión el Consolador te inspira a hablar o enseñar, o en todo tiempo por vía de mandamiento a la iglesia, puedes hacerlo. Eso es interesante, por vía de mandamiento a la iglesia. ¿Cuál es el problema y la diferencia? Ok, no que no podía recibir mandamientos para la iglesia. Bueno, es que aquí no está diciendo que recibas, sino que hables por vía de mandamiento. Entonces, yo les puedo decir a ustedes, vivan la ley de castidad, es un mandamiento, vívanla y darles el mandamiento de que lo hagan. Sin embargo, yo no puedo recibir revelaciones ni mandamientos para alterar ese mandamiento de la ley de castidad. Podemos ayudar a las personas y hablar por vía de mandamiento para que se vivan los mandamientos ya revelados. Eso no quiere decir que nosotros podemos revelar nuevos mandamientos. Versículo 5, pero no has de escribir por vía de mandamiento, sino por sabiduría. Mucho como hago el programa, ¿no? Versículo 6. No has de mandar al que te es por cabeza y por cabeza de la iglesia. Ahí quiero pararme para hacer varios puntos importantísimos. Cuando las personas, o cuando yo leí, por ejemplo, que Oliver Cowdery le dijo a José Smith: te mando en el nombre de Dios que cambies esto que está mal. Bueno, podríamos preguntarnos, a ver, ¿por qué Oliver Cowdery estaba haciendo eso? El libro de Santos no trae esa experiencia, hasta donde yo recuerde. El libro de Revelaciones en Contexto sí la trae, pero menciona que probablemente por el proceso de revelación o por el proceso de cómo se creó Doctrina y Convenios 20, Oliver se sintió con el derecho de reclamar ese cambio, ¿no? Lo cual tiene su lógica, porque vamos a ver, hay revelaciones que se dan línea por línea. No todas las revelaciones, Doctrina y Convenios 20 es diferente a todas las demás, porque todas las demás se dieron, el Señor dictó, punto final y se acabó. Pero Doctrina y Convenios 20 no fue así. Doctrina y Convenios 20 primero se le mandó a Oliver Cowdery por revelación divina que escribiera los artículos y convenios de la iglesia, y después José Smith hizo algunas correcciones, pero cosas que Oliver Cowdery había escrito se quedaron en el documento de Doctrina y Convenios 20. Entonces,
vamos, hay revelaciones que se dan firmes, claras y directas, y hay otras que se van armando, que el Señor las va desvelando poco a poco, como tú y yo recibimos revelación, no todo de golpe, a veces es, vamos, conforme vamos aprendiendo y revisando. Y de hecho el Elder Scott, sí, les recomiendo ver nuestro video en cuanto a cómo recibir más revelación, porque en ese video hablamos de una experiencia del Elder Scott en la que él explica cómo él, cuando recibía revelación, escribía y después la leía y el Señor le impresionaba en su mente que había cosas que no había él escrito bien y entonces las borraba y las corregía y así. Bueno, les recomiendo verlo por si quieren ahí aumentar su revelación. Pero bueno, el punto es que Oliver Cowdery pues pudo haber pensado que era así, estoy de acuerdo. Yo quiero hacer un punto diferente al que hace el libro de Revelaciones en Contexto, porque al parecer nos olvidamos de uno de los mandamientos que Oliver Cowdery había recibido del Señor. Cuando nos vamos a Doctrina y Convenios 6, regresamos en el tiempo, en el versículo 19 dice, hablando de José Smith, le está hablando a Oliver Cowdery sobre José Smith, le dice, amonéstalo en sus faltas. Entonces, el versículo 18 dice, sé diligente y apoya fielmente a mi siervo José, pero el 19 dice, amonéstalo en sus faltas. Entonces, a ver, Oliver Cowdery recibe el mandamiento de amonestarlo en sus faltas, pero luego en el 28:6 dice, no has de mandarle al que te es por cabeza. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Oliver Cowdery sí lo amonesta, no? ¿O qué hace? Bueno, ahí viene una lección poderosa. Amonestar, si tú lo buscas en el diccionario, significa hacer presente algo para que se considere, se procure o se evite. En el otro lado, cuando tú ves qué significa mandar, tiene que ver con que tú expreses el deseo de que alguien te obedezca y tiene que ver con gobernar y dirigir a alguien o algo. Entonces, ¿vemos la diferencia? El Señor le dijo, amonesta a José en sus faltas, pero también le dijo, no has de mandar al que te es por cabeza. ¿Cuál es la diferencia entre amonestar y mandar? Bueno, mandar implica de que yo estoy exigiendo la obediencia de alguien y que lo gobierno, lo gobierno o lo dirijo, perdón. Amonestar significa que yo pongo un asunto delante para que se considere, se evite o se procure. Pero vamos, es muy diferente a mandar, ¿verdad? Y ahí es un punto súper interesante porque, por ejemplo, en los consejos de barrio, ¿no? Y que es donde podemos ver este tal vez ejercicio más amplio. Me encantó llegar a ver cuando yo era misionero, fue la primera vez que entré a un consejo de barrio, nunca había entrado a uno. Y me encantó como el obispo dijo, a ver, tenemos este asunto a consideración, tenemos esto, yo pienso que hagamos esto, pero quiero escuchar de ustedes. ¿Qué hacemos? ¿O qué es lo mejor? Y me llamó la atención como los hermanos decían, bueno, tal vez yo consideraría este punto que podría mejorarse de esa propuesta. Y otro hermano decía, yo siento que corremos el riesgo de esto y que tal vez podríamos modificar esto aquí. Y otro hermano también dijo, yo siento que en cambio, en lugar de todo este plan, hagamos esto, esto y esto, y es lo que yo consideraría, pero obispo, lo dejo a su consideración. ¿Qué es lo interesante de aquí? Ningún miembro del consejo le estaba mandando, dirigiendo o gobernando al obispo. No le estaban mandando al que les era por cabeza, pero sí estaban dando cierta amonestación con respecto al plan. ¿En qué sentido amonestación? Bueno, estaban trayendo cosas que podrían considerarse. Deberían ver si se evitaban o se procuraban, pero no tomaban ellos la decisión. ¿Vale? No hay ningún problema y yo he tenido esa experiencia de un hermano o hermana viniendo y diciendo, oye, Braulio, ¿qué crees? Que noté que en este punto hay esto y esto en el barrio o lo que sea, y es como, ok, podemos hacer los ajustes, ¿no? O cualquiera que sea tu mayordomía. Y se ponen a consideración, pero te das cuenta, no necesariamente el hermano viene y te dice cómo hacer tu trabajo. Te dice, mira, yo he notado esto, o yo noté que la hermana no se sintió muy bien con lo que dijiste en tu charla, igual y tal vez podrías, no sé, pedir disculpas o algo, pero no te estoy mandando. ¿Tiene sentido? Espero que tenga sentido. Esto es lo importantísimo. No puedo mandar sobre mi obispo, no mando sobre mi presidente, no mando sobre el 70, no mando. Sin embargo, también está esta otra cosa que debemos de entender. La amonestación tiene que ver con poner algo sobre la mesa para que se considere, se procure o se evite. Pero ya no es nuestra responsabilidad mandarle a la gente que lo haga. ¿Tiene sentido? Espero que sí. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, nos vamos a saltar esto, nos vamos a saltar esto y esto más o menos. Bueno, acabemos, no lo voy a leer ya, pero los últimos versículos de esa sección le dicen a Oliver Cowdery, mira, tú te vas a ir a una misión, pero hasta después de la conferencia, que iba a ser en septiembre, unos días después, pero también tienes una segunda asignación
que es hablar con Hiram Page y ayudarle a entender que lo que está haciendo está mal. Lo interesante aquí es que le dice tú y él a solas. Entonces vemos ese nuevo modelo del Señor, vemos de nuevo ese modelo del Señor de ir con calma, ir con ellos y a solas y no andar como, pues no sé, criticándolo en público, cosas así. Y el último, en el versículo 14 le dice, ayudarás a poner en orden todas las cosas de acuerdo con los convenios de la iglesia antes de que vayas a tu misión. Recordemos que convenios regularmente se va a estar refiriendo a los artículos y convenios de la iglesia. Recuerden, sección 20. Entonces, cuando el Señor dice, ayúdame o tú me ayudarás a poner en orden todas las cosas de acuerdo con los convenios, es muy probable, pues la instrucción es de acuerdo a los convenios y artículos que ya revelamos, ¿no? Si nosotros leemos, y tal vez se los voy a dejar aquí ya porque no me va a dar tiempo y quiero ver algo más antes de terminar hoy, se los voy a dejar en el documento. Lo que pasa después no es cierto, lo íbamos a ver aquí. Ya no nos va a dar tiempo de verlo. No. Bueno, lo que pasa en la minuta ese día es que Oliver Cowdery, el día de la conferencia ya, se sostiene a José Smith como pues el único que puede dar revelación para la iglesia, pero también Oliver Cowdery lee otra vez los artículos y convenios de la iglesia y exhorta a los hermanos a vivir de acuerdo a esos artículos y convenios, ¿no? Era como el manual 2 de instrucciones que tenían en ese momento, y Oliver Cowdery cumple el mandamiento que el Señor le da, ayúdame a poner en orden. Bueno, incluso en la conferencia, el discurso de Oliver Cowdery fue sobre artículos y convenios de la iglesia porque el Señor le reveló de qué tenía que ser, pues de qué tenía que hablar básicamente, ¿no? Muy bien, quiero solamente ir a unas reflexiones finales. Antes de la reflexión final quiero mencionar mi versículo de poder, porque ya la reflexión quiero que sea lo último. Mi versículo de poder es justo este que acabamos de ver en Doctrina y Convenios 28, versículo 6, donde el Señor le dice no mandes al que te es por cabeza. Y me gusta porque en esta vez que lo estuve estudiando, justamente me di cuenta, oye, pero a Oliver Cowdery se le dijo que amonestar a José, ¿no? Y me puse a investigar las dos palabras y las diferencias que hay entre ellas y me llamó muchísimo la atención y me encantó ese modelo. No estoy para decirle al obispo cómo hacer su trabajo, no estoy para mandar sobre él, pero no está mal que yo pueda traer algo que se puede tomar en consideración y ya se verá si se procura o se evita. Y me gustó esa diferencia. No significa que no puedas tú notar algo que está mal, no significa que tú no puedas mencionar algo que tal vez podría llamar la atención o que él tal vez no esté viendo. Muchas veces me ha pasado que yo no alcanzo a ver algo y otra persona me dice, oye esto, y es como de, pues muchas gracias, ¿no? Lo vamos a considerar y ver qué se puede hacer. Entonces ese versículo me encantó. Bien. Viene una reflexión espiritual que me gusta mucho y espero que les ayude muchísimo. El Señor en estas secciones pone en orden su iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si nosotros seguimos su ejemplo, entendemos que debemos ponernos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra vida en orden. Quiero que se imaginen, y esta es una actividad que pueden hacer ustedes tal vez de noche hogar y la pueden intentar. Yo no tengo aquí un lápiz, según había traído uno para hacerlo. Ahí hay uno. Supongamos que esta es una escoba, ¿vale? Y entonces la actividad es que cada miembro de la familia pueden agarrar la escoba de la casa y la pueden poner así en la palma de la mano. Y el chiste es ver quién la puede sostener por más tiempo. Es divertido. Después de la actividad, ustedes tal vez podrían preguntar sobre las dificultades que era mantener en equilibrio la escoba. Y también podrían preguntarle al que tuvo el mejor tiempo cómo es que logró mantener la escoba por tanto tiempo. Y también le dan unas papas o algo porque ganó, ¿no? Pero bueno, ¿a qué va esto? La iglesia a veces iba hacia un lado o hacia el otro, ¿cierto? Y había que, José Smith estaba como la mano, ¿no? Y Dios estaba como, pues como nosotros, controlando la mano para que ahí tuviera un equilibrio y no se fuera a caer la iglesia, ¿no? Y esto es lo que vemos en Doctrina y Convenios. Esta actividad podría ayudarnos a reflexionar sobre cómo el Señor estaba y José Smith estaban pues ahí batallándole o trabajando más bien para mantener en equilibrio la iglesia. Ahora, un principio importante que yo noto es que cuando, pues vamos, que la escoba se cae para la izquierda, yo tengo que moverme y ajustar bastante para la izquierda. Pero esto es proporcional. Si la escoba se va un poquito a la derecha, pues me muevo un poquito a la derecha. Si se está moviendo mucho a la derecha, yo tengo que hacer un cambio drástico. Y los ajustes
pueden ser pequeños o pueden ser grandes, dependiendo de qué tan desviado esté del centro la escoba. En nuestra vida a veces suele ser parecido. Ustedes recordarán que el Elder Bendar enseñaba que la noción de equilibrio en cuanto a la iglesia, trabajo, familia, educación es hasta cierto punto inexistente, porque siempre cuando estás en la iglesia pues no estás con tu familia, y cuando estás en el trabajo pues no estás en la iglesia ni con tu familia. Pero él decía, lo que pasa es que cuando estás con la familia estás 100% con la familia, cuando estás en la iglesia estás 100% en la iglesia, y haces este tipo de ajustes. Él decía, cuando esta parte te estás dando cuenta que se está descuidando, pues te enfocas en ella. Así como cuando se va a la izquierda, pues te enfocas en la izquierda bastante fuerte, ¿no? Y así es la vida. No siempre vas a mantener todo en equilibrio total. Y de eso quiero leerles un poquillo, porque el Elder Bendar dice, muchas veces cuando iba hacia una junta como presidente de estaca, mi hijo se me cruzaba y decía, oye, quiero jugar contigo. Y muchas veces le dije no, dice el Elder Bendar, pero muchas otras veces dije sí, y me quedé y llegué tarde a mi junta. Y el Elder Bendar explica que hay que buscar este balance en el que, tal vez ya estoy estoy cumpliendo muy bien con la iglesia, pero descuidé a mi hijo. ¿Sabes qué, hijo? Hoy voy a llegar tarde a la reunión de la iglesia, me quedo a jugar contigo. Y a mí me llama mucho la atención eso. Y voy a compartirles un extracto de un discurso del Elder Oaks que nos enseña muchísimo y que va a ser la traducción de esta semana, porque es un discurso brutal, o sea, brutal. De verdad, de los mejores discursos que podrán algún día escuchar, y en mi perspectiva, un discurso que definitivamente cambia tu vida porque la cambia. El discurso se llama Nuestras fortalezas pueden ser nuestras piedras de tropiezo. Y el Elder Oaks va de muchas fortalezas que nosotros podríamos creer que son nuestras fortalezas, pero que al final resulta que tal vez están empezando a ser nuestras debilidades. Y va desde tal vez la sed de conocimiento, va a través de incluso el deseo de leer las escrituras, va. Incluso ya no me va a dar tiempo, pero yo iba a querer leer la parte de ser buen maestro, porque eso es algo que quiero que sepan que tomo en cuenta bastante a la hora de hacer el programa. Todo podría ser una piedra de tropiezo. Al enseñar muy bien, dice el Elder Oaks, uno podría creer, estoy tratando de buscar exactamente el lugar donde está aquí, pero no lo encuentro. Satanás tratará de usar la fuerza del maestro o la buena parte del maestro para corromper al maestro, animándolo a reunir seguidores o discípulos. Un maestro de educación eclesiástica o un profesor universitario de la iglesia que reúne tales seguidores y lo hace por el bien de la riqueza y el honor es culpable de superchería sacerdotal. El Elder Oaks explica también que la superchería sacerdotal es cuando los hombres predican y se constituyen a sí mismos como la luz del mundo, y lo hacen con el fin de obtener lucro o alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sion. Entonces, ya voy a poner mi ejemplo para hacerlo corto, porque ya no puedo ir a todo lo que él dice él, pero todas las fortalezas que tenemos pueden volverse una debilidad. La escoba se nos puede ir muy a la izquierda o muy a la derecha, ¿y qué crees? Tenemos que aprender a ajustar eso y a darnos cuenta temprano de esas fortalezas antes de que se vuelvan en una debilidad. Voy a leer solo una parte, ¿vale? Y con esto concluyo. Una fortaleza relacionada que puede corromperse ante la caída de un estudiante es el deseo de sobresalir en su llamamiento en la iglesia. Entonces, el deseo de sobresalir en un llamamiento y servir en la iglesia puede ser también tu piedra de tropiezo. Recuerdo a un estudiante graduado que utilizó su servicio religioso, como un medio para escapar de los rigores de sus estudios académicos. Él fue más allá de lo que llamamos tiempo de servicio en la iglesia y se convirtió casi en un trabajador de servicio en la iglesia a tiempo completo, ofreciéndose constantemente como voluntario para cada asignación adicional y brindando ayuda que fue muy apreciada en las diversas organizaciones y actividades de la iglesia, pero finalmente falló en sus estudios y atribuye su fracaso a la carga excesiva de su trabajo en la iglesia. Su fuerza se convirtió en su ruina. Entonces, muy centrado en la familia, muy centrado en el hogar, muy centrado en todos lados. El Elder Oaks incluso dice, está bueno ser muy enfocado en tus metas, pero incluso eso puede ser tu debilidad. Y aquí lo vimos con este joven, quería servir en la iglesia, quería apoyar, edificar el reino. Pues, ¿qué crees? Tus deseos de edificar el reino pueden ser también tu piedra de tropiezo. Y esto es lo que nos explica el Elder Oaks. Último ejemplo. Del mismo modo, recuerdo las preocupaciones que me expresó el presidente Harold B. Lee cuando yo era presidente de BYU, dice el Elder Oaks.
Poco antes de que se dedicara el templo de Probo, me contó su preocupación de que la accesibilidad al templo haría que algunos estudiantes de BYU asistieran al templo con tanta frecuencia que descuidaran sus estudios. Me instó a trabajar con los presidentes de estaca de BYU para asegurarme de que los estudiantes entendieran que incluso algo tan sagrado como el templo e importante como eso debería hacerse con prudencia y orden para que los estudiantes no descuidaran los estudios que debían ser el enfoque principal de su tiempo durante sus años de estudiantes. Entonces, aún cuán sagrado e importante que es ir al templo, dice el Elder Oaks, el presidente Lee me dijo, cuidadito que tus jóvenes no se te vayan a pasar de espirituales y anden descuidando sus estudios, que dice aquí deberían ser el enfoque principal en estos años de estudiantes. Un mensaje definitivamente fascinante, que el Elder Oaks se va a todos los extremos de tu vida. O sea, si tú creerías que obedecer un mandamiento era tu fortaleza, pues ¿qué crees? También puede ser tu debilidad. ¿Tú crees que seguir al profeta puede ser tu fortaleza? Pues el Elder Oaks también te enseña circunstancias en las que puede ser tu debilidad o volverse en tu debilidad. Entonces, esta actividad de ver la escoba, somos así nosotros. A veces nos podemos inclinar mucho a un lado que descuidamos el otro. Nos podemos inclinar mucho a mucho a la familia que descuidamos la iglesia. Nos podemos inclinar mucho a la iglesia que descuidamos el trabajo y mucho al trabajo que descuidamos las otras dos. Ni una ni la otra. Buscar el equilibrio tiene justamente que ver con esta actividad que yo les digo. La escoba debemos buscar que esté al centro. Y si se está moviendo mucho a la izquierda, ajustamos. Y si se mueve mucho a la derecha, ajustamos. Y a veces, como el Elder Bednar, tendremos que decir, ¿sabes qué, hijo? Me quedo contigo y llego tarde a mi reunión de la iglesia. El Señor, así como toma su tiempo para organizar su iglesia, ponerla en orden otra vez y llevar a cabo otra conferencia que está enfocada en organizar la iglesia, debemos también buscar nosotros el tiempo para organizarnos, buscar la prudencia y el equilibrio y en ese sentido seguir el ejemplo de Dios y llegar a ser más como Él. Espero hayas disfrutado muchísimo de este programa y pues hayas sentido alguna impresión que pueda ayudarte. Déjame tu versículo de poder y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias por estar conmigo. Y después de orar, la tormenta ya cesó. Solo por